Fraude del acto jurídico. Los integrantes son Yasmín Sánchez Yactayo y quien les habla, Brian Padilla Sandoval. ¿Qué es el fraude del acto jurídico? El fraude mediante el acto jurídico se da cuando una persona traspasa sus bienes a fin de protegerlos de la realización de sus acreedores. En este caso, la transferencia es real. De hecho, no es falso, como ocurre cuando está de por medio la simulación. Lo que busca el deudor es un estado de insolvencia para no pagar la deuda. Tenemos dos tipos de fraude, los cuales son fraude a la ley y fraude a los acreedores o fraude pauliano. Fraude a la ley. Se entiende que por fraude a la ley hay una evasión al momento de aplicar una ley defraudada, respaldándose en otra ley de cobertura, de modo que aparente proteger el acto realizado, caso en el cual se deberá aplicar la ley que se ha tratado de eludir o anular el acto que éste haya o no causado daño. El acto en fraude a la ley constituye el medio por el cual el sujeto busca indirectamente un resultado prohibido. La adquisición del resultado prohibido se ejecuta mediante la combinación de actos en sí lícitos, pero que en su conjunto cumplen una función ilícita. La norma imperativa impide el resultado despreciable perseguido con el acto medio, sancionándolo con la nulidad absoluta. Un claro ejemplo puede ser cuando las empresas de los congresistas, según la ley, sus empresas están prohibidas de participar en compras con el Estado, por lo tanto, algunos de ellos actúan valiéndose de terceras personas. De este modo, ellos verdaderamente serán los que reciben los efectos de ese contrato, interpósita persona. Lo mismo se obtendrá utilizando la figura del mandato sin representación. A los acreedores o fraude pauliano. Entre el acreedor y el deudor existe un compromiso que consiste en el cumplimiento de un beneficio a favor del acreedor, cuya desobediencia conduce a una obligación por parte del deudor. Este consiste en los actos jurídicos celebrados por el deudor con la intención de disminuir sus bienes y de este modo perjudicar a su contraparte, al imposibilitar la satisfacción o legítima probabilidad sobre su crédito. El deudor, para evitar sus obligaciones, busca quedarse en una miseria provocada por él mismo, al ceder sus bienes a terceras personas. No son simuladas, son transferencias reales de los bienes, que es más fácil de ocultar. Ante estas transferencias fraudulentas, el acreedor, mediante la acción pauliana o revocatoria, buscará recuperar dichos bienes y reintegrándolos al patrimonio del deudor, poder hacerse pago de su deuda. Un ejemplo claro sería que Carlos pide un préstamo a Roberto prometiéndole pagarle. Al cabo de 3 días, Carlos, en vez de invertir el dinero en su librería, lo gasta en fiestas y en comprarse un auto último modelo. Al pasar un mes, Roberto va a cobrarle su dinero. Carlos, al haberse gastado el dinero y al no querer que Roberto le quite su librería y sus carros, Carlos le transfiere sus bienes a Marcos, perjudicando de esta manera a Roberto. Al ver Roberto que Carlos disminuyó su garantía patrimonial, provocando la imposibilidad del cobro, realiza la acción pauliana. Esto quiere decir que el acreedor, que es Roberto, al ver que dicho acto no ha sido celebrado, buscará la manera de recuperar los bienes de Carlos, que es el deudor, y al reintegrarle su patrimonio, él podrá acceder a realizar el cobro respectivo de su deuda. Los elementos de la acción pauliana son la prueba del daño, la imposibilidad del cobro y el ánimo de perjudicar a los acreedores. En este caso, el titular de la acción pauliana sería el acreedor, que es Roberto, y las personas sujetas a la acción, el deudor, que es Carlos, y la tercera persona, que es Marcos. Los efectos de la acción pauliana son la restitución del patrimonio de bienes recibidos hasta el monto de la creencia, la indemnización de los acreedores por daños y perjuicios, y los acreedores, al conocer que dicho acto no ha sido celebrado, por tanto, existe la inoponibilidad del acto, asignándose la ineficacia del acto jurídico. Gracias.